Comandos de la Frontera trató de inicialmente imponer una presencia en esta zona. Surgen los vínculos que tú tienes entre Lobos y Comandos de la Frontera. Lobos y Choneros son dos grupos que actualmente se están disputando por el control territorial. Crecen los enfrentamientos en la frontera entre Colombia y Ecuador en el departamento del Putumayo, al sur de Colombia. Las dos bandas más poderosas del Ecuador, Choneros y Lobos, están en disputas porque, mientras la primera tiene alianzas con las disidencias de las FARC y comparten negocios, los otros defienden territorialidad, narcotráfico y minería ilegal. Este es un informe especial de Steven Mora. Esto es en Guayaquil, Ecuador. Fue un carro bomba que dejó un taxista fallecido y al menos 10 heridos, aparte de los significativos daños materiales en una de las ciudades más importantes del país. Uno puede caminar, no puede estar distrayéndose ahí en familia y cuando sucede esto, sí es bien preocupante. Pero, ¿quiénes fueron los responsables? Hace casi una semana, el gobierno nacional de Ecuador bombardeó el territorio de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, afectando cientos de millones de dólares en maquinaria utilizada para la minería ilegal. Los Lobos, los Choneros, bandas criminales ecuatorianas serían las que dominarían estas rentas ilegales en la frontera con Colombia, con otro enemigo en común, las disidencias de las FARC, que se quieren hacer con el negocio del narcotráfico y el oro. El proceso de violencia también cambió en el Ecuador, donde estos homicidios selectivos pasaron a ser masacres. Es la creciente pelea entre bandas de Ecuador y guerrillas colombianas por las economías ilícitas del corazón del mundo. La minería ilegal de oro bordea los más de 580 kilómetros de frontera entre Colombia y Ecuador. Las ganancias se estiman en cientos de millones de dólares, casi que pueden duplicar las obtenidas por el narcotráfico. Los Lobos, los Choneros y las FARC no se quieren perder lo jugoso de las economías criminales. Y en esta zona hay un triángulo minero, el triángulo que comprende las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. Pues Comandos de la Frontera trató de inicialmente imponer una presencia en esta zona. No le fue tan bien porque ahí hay otros actores generadores de violencia y también hubieron un sinnúmero de enfrentamientos con lamentables consecuencias para los dos bandos. Las disidencias de las FARC empiezan a tomar territorios ecuatorianos, como en las provincias de Orellana, Sucumbíos o Esmeraldas. Al parecer, las negociaciones que tenían con los choneros se rompieron. La banda ecuatoriana, que tiene más de 10.000 hombres, ahora quieren ser los dueños del oro ilegal en la frontera. De ahí, por ejemplo, surgen los vínculos que tú tienes entre Lobos y Comandos de la Frontera, pero también esa disputa que tienes de Comandos de la Frontera con los Choneros por la compraventa, podríamos decir, de pasta básica y clorhidrato de cocaína. ¿Qué pasa en el rompecabezas? Lobos y Choneros son dos grupos que actualmente se están disputando por el control territorial en el Ecuador. Las muertes en Ecuador se triplicaron. Según el Observatorio de Crimen Organizado del país, en 2024 existían 30 por 100.000 habitantes. Ahora la cifra sorprende, con 50 por 100.000 habitantes. Ecuador tiene casi 20 millones de ciudadanos. Pues las cifras un poco nos hablan de porcentajes del 40, 50, 60% de aumento de homicidios, pues si hablamos de forma periodizada. Entonces eso nos da cuenta de cómo va a seguirse comportando pues esa dinámica
al interior de Ecuador. Después de que los comandos de frontera de las FARC asesinaron a 11 policías ecuatorianos en el sector de Alto Punino, el gobierno ecuatoriano ejecutó el Plan Frontera Norte 2. Los resultados: la incautación de más de 110 propiedades avaluadas en más de 313 millones de dólares y la captura de Roberto Álvarez, alias Gerente, uno de los líderes de los comandos de frontera de las FARC en el Ecuador. Para el presidente Noboa, es la operación más exitosa en la historia del país. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador. Más de 300 millones de bienes incautados a los comandos de la frontera, disidentes de las FARC. Estamos trabajando permanentemente para dar con los responsables de estos hechos violentos y que no descansaremos hasta descubrir quiénes son efectivamente los responsables. En julio de 2024, los choneros a cargo de alias Fito y también de Patucho Celso, que lideran el grupo, siempre han mantenido confrontaciones con los lobos, a cargo de Wilmer Chavarría, alias Pipo. Ellos rompen tregua con los comandos de frontera al liderazgo de alias Araña o Walter Mendoza, este grupo que aún se encuentra en un proceso de paz. El gobierno a sus plenipotenciarios no tiene que levantarle órdenes de captura, a nosotros sí. Seguramente la mesa va a seguir ahí estancada a ver qué logramos. Aparte del negocio de las economías de la o de oro, las extorsiones tampoco fueron negociadas, lo que llevó a que los ciudadanos ecuatorianos y colombianos de la frontera fuesen víctimas de retaliaciones por parte de las guerrillas y las bandas de Ecuador por pagar extorsión a los contrincantes. Lo que es Tres Fronteras, lo que es Palma Roja, Tipisca, toda esa faja fronteriza, estas facciones, si están ahí instaladas, van inmediatamente a comenzar a extorsionar, a mantener vacunas para poder subsistir también de lo que están. Y ahí sí, pues cada uno trata de mantener ese control territorial, lo que llamamos acá santuarios o microestados delictivos, dependiendo, ¿no? De otras dinámicas como tal vez desplazamiento, confinamiento, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes ha crecido significativamente. En Colombia se avanza en el proceso de paz total, donde está la coordinadora bolivariana y allí los comandos de frontera. El gobierno Petro exige actos de verdadera paz para dejar las armas. Las autoridades del país también ayudan a las capturas de líderes de las bandas ecuatorianas, como Rasquiña, JR o Fede. Cerca de 14 toneladas de material de guerra que se destruyeron y que ahora no apagarán la vida y sueños de las familias en la región. Yo creo que va a seguir escalando porque al momento pues hay una afectación bastante importante a las economías ilegales del crimen organizado. Entonces van a tratar de causar mayor conmoción para que se afloje esa presión que tienen en Buenos Aires y poder ellos supuestamente retomar el control de esa zona. Que lo veo sumamente difícil, pero en las intenciones cada uno se maneja como puede. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador también hace esfuerzos por frenar la situación de inseguridad en su país, que no parece acabar pronto.